Bienvenidos a esta serie de videotutoriales sobre OneNote. En esta primera entrega vamos a aclarar algunos conceptos básicos sobre qué es y para qué nos puede servir esta aplicación, así como las diferentes opciones disponibles. OneNote es una aplicación que nos permite crear, editar y gestionar blocs de notas digitales. Los blocs de notas digitales vienen a ser, como su nombre indica, espacios, documentos, archivos que se utilizan para organizar, guardar y consultar de forma rápida y desde cualquier dispositivo cualquier tipo de contenido audiovisual, organizado y accesible como si de un cuaderno convencional se tratase, pero con contenido digital. Hoy en día trabajamos y vivimos alrededor de muchos dispositivos manejando un montón de información. Todas nuestras anotaciones, nuestros recordatorios, etc., pues bien sea de forma con teclado, de forma manuscrita, de tipo que sea, pues nos conviene tener un sitio donde tener todo organizado, todo guardado, y allá donde estemos, en el móvil, en el ordenador, en cualquier dispositivo, pues tengamos toda esta información disponible. La forma de organización de nuestros blocs de notas es muy sencilla. Es muy similar a los archivadores o los cuadernos de notas que disponemos en otros ámbitos analógicos. Cada bloc de notas se divide en una serie de secciones y cada sección en una serie de páginas. Además, al compartir espacio de almacenamiento en la nube junto al resto de aplicaciones institucionales de Microsoft 365, pues es muy fácil sincronizar los diferentes cuadernos de notas entre sí y también compartirlo con otros compañeros, otros miembros del equipo educativo o con nuestros alumnos. Fotos, textos, vídeos, audios, gráficos, marcadores a webs de interés, notas que hemos tomado en las reuniones, recordatorios a modo de agenda, cualquier contenido digital es susceptible de ir alojado en las diferentes hojas o páginas de nuestro cuaderno digital. Y como no, si además tenemos un dispositivo de pantalla táctil y a través de la tecnología de tinta digital, también nos permite la escritura manual, hacer dibujos y esquemas, fórmulas matemáticas, como si de un cuaderno convencional se tratase, pero con todas las ventajas del almacenamiento digital y la facilidad que tiene este de organización y de compartirlo con otros compañeros o con todo nuestro alumnado. Hay otras herramientas alternativas de funciones muy similares que también se llevan usando desde hace mucho tiempo. Hay infinidad de ellas, incluso en nuestros dispositivos no hay fabricante de telefonía móvil, por ejemplo, que no tenga una herramienta de este tipo en su catálogo. Pero lógicamente nos conviene utilizar aquellas que tienen más funcionalidades, más versatilidad y que sepamos que podemos seguir con ella a través del tiempo. Google Keep es una de las más potentes, que está incorporada dentro de todo el paquete de Google, y otra muy consolidada también en el tiempo es Evernote, famosa por ser una de las primeras. Pero por supuesto, OneNote, además de haber mejorado toda su funcionalidad y ser muy potente y versátil, y estar incluida tanto en el paquete de Microsoft Office que disponemos con nuestra licencia de Microsoft 365 como el sistema operativo de Windows 10, pues nos da unas funcionalidades muy interesantes. En OneNote tenemos un montón de aplicativos de OneNote. Si nos vamos a buscar en Google, por ejemplo, como aquí acabamos de hacer, iconos o logos de OneNote, vemos la multitud de ellos que han ido apareciendo y han ido, realizándose a lo largo de los años. En principio, OneNote venía con los paquetes de Office convencionales, el Office de escritorio de toda la vida, tanto en las versiones más antiguas como en las más modernas. El aplicativo este de escritorio que se instalaba en el ordenador pues venía con su correspondiente versión de OneNote. Y así surgieron las versiones de OneNote 2010, OneNote 2013, 2016 o incluso 2019 que vienen con estos paquetes de Office. Nosotros con el paquete de Office 365 también viene nuestra propia versión de OneNote, que ahora mismo ya no se llama OneNote con el numerito detrás, simplemente se llama OneNote. Aún así, nosotros tenemos varias versiones disponibles. Tenemos varias versiones a nuestro alcance, hoy por hoy, todas actuales. Tenemos la versión web, que es la que accedemos desde office.com, desde nuestra cuenta de Educastur en la nube, y tiene este aspecto. Tiene aquí las secciones y las páginas a la izquierda, y tiene una serie de funcionalidades, pues, muy importante. Podemos hacer casi cualquier cosa con ella.
Luego tenemos la versión de Windows 10, que viene instalada o preinstalada con el paquete de Windows 10. Esta la tenemos ahí de forma gratuita y si no la tuviéramos instalada la podemos descargar sin gasto alguno. Y es muy similar a la anterior, con las secciones y las páginas aquí a la izquierda. Lo que pasa es que estas versiones de escritorio en general tienen más funcionalidades. Luego, con nuestro paquete de Office 365, donde nos descargamos las aplicaciones de escritorio, tenemos esta versión de OneNote, que ahora se llama OneNote a secas. Antes se llamaba OneNote, la última versión de este tipo era la OneNote 2019. Pues bien, en esta versión, también de escritorio, pues tenemos una variante muy importante, que es que las secciones se encuentran en la parte de arriba y las páginas a la derecha, aunque la situación de las páginas a la derecha se puede cambiar a la izquierda y viceversa. Es una aplicación que tiene también muchas opciones de configuración y alguna funcionalidad concreta que no viene en Windows 10, pero es prácticamente equivalente a la versión de Windows 10 de escritorio. Y luego, por último, tenemos la versión de los dispositivos móviles. Aquí estamos viendo la de Android. Estoy enlazado con mi propio teléfono móvil, donde tengo una serie de funcionalidades. Bueno, pues este es el aspecto que tiene nuestro OneNote en el dispositivo móvil. Aquí pinchamos para ver todos los bloques de notas, abrimos una y para trabajar con el mismo ejemplo que veíamos hasta ahora, pues vemos la página esta como se ve en nuestro móvil. Un iconcito ahí que podemos pintar encima. Y es que, claro, a la hora de hacer zoom y demás es más cómodo en estas aplicaciones porque están pensadas pues con otro propósito, el del manejo desde un dispositivo. Aquí agregamos una página nueva y claro, también tenemos a disposición el tema de la cámara del móvil, que podemos, por ejemplo en este caso, una facturilla o un recibo que queremos guardar en nuestro blog de notas personal, pues grabamos la imagen y ahí queda guardado directamente sin más. Muchas veces cuando estamos trabajando con Microsoft 365, con Teams o con otras aplicaciones, siempre tenemos la opción de que un blog de notas lo podemos abrir en la versión web o en la versión escritorio. No hay mayor problema. La versión web pues tiene la ventaja de que no necesitas instalar nada, es accesible desde el navegador, no guarda nada en discos locales, pero eso sí, no funciona evidentemente sin conexión a internet. La versión de escritorio, sea cual sea, la de Windows 10 o la del paquete ofimático, pues necesitará pues esa aplicación, instalarla, tiene más funcionalidades, se puede trabajar sin conexión, luego cuando recuperamos la conexión podemos sincronizar un bloque de notas con la nube y tiene muchas más opciones de configuración. Acabamos de diferenciar las diferentes aplicaciones de OneNote, hablamos de los programas, del software, pero también podemos hablar de diferentes tipos de bloc de notas, de productos. Así es que cuando creamos sin más un blog de notas en cualquiera de las aplicaciones mencionadas, nos crea un blog de notas personal, en principio privado, pero que puedo luego compartir con quien quiera. En estos blogs, cuando los comparto entero. No puedo diferenciar, como vamos a ver después, entre unas secciones o unos grupos de secciones y otros. Puedo poner contraseñas para otro tipo de acceso, pero el blog de notas se comparte entero. Estos blogs se almacenan en mi espacio de almacenamiento en la nube. Ya veremos en el capítulo siguiente, en la práctica, cómo sucede esto. El bloc de notas de clase, el de docentes y el de PLC son blocs de notas que se generan automáticamente cuando creo algún equipo de cada uno de estos tipos. Y aunque a la hora de lo que pueden contener, las posibilidades de agregar contenido y demás es la misma para todos ellos, pues en estos blocs de notas de clase y de docente sobre todo, cada uno de ellos presenta una estructura predefinida con unos permisos establecidos de antemano que varían si eres propietario del team o solo eres un miembro. El bloque de notas de clase, de nuestros teams de clase, nace con unos grupos de secciones predefinidos, a los que tendremos diferentes permisos, diferentes accesos, según nuestro rol en el equipo. Estos grupos de secciones predefinidos, la biblioteca de contenido, el espacio de colaboración, el espacio exclusivo del profesorado, el blog de notas de cada uno de los alumnos, nos proporcionan unas condiciones ideales para usarlo como libro digital, espacio para colaborar, poner diferentes tareas, ver el trabajo de los alumnos que están realizando, etcétera, etcétera.
El bloc de notas de docentes, generado por los teams de tipo docentes, tiene una estructura muy similar a los blocs de notas de clase, solo que pensando en el trabajo de un equipo de profesores, donde hay una serie de personas, de miembros de ese equipo, que tienen un rol de tipo coordinador o responsable, que va a tener más permisos y en definitiva pues va a tener unas condiciones similares al de los profesores y alumnos en los blocs de notas de clase que vimos con anterioridad. Los blocs de notas generados por los teams de tipo PLC son en realidad blocs de notas normales, en la que todos los miembros tienen los mismos permisos. De hecho, no hay, como en los anteriores, grupos de secciones ya predefinidos. Aquí solamente hay secciones y páginas. Hay que tener en cuenta que estos equipos se utilizan normalmente para un trabajo entre iguales, tanto a nivel de permisos como de accesos. Y se crea, o viene ya con unas secciones y páginas, a modo de ejemplo, pensadas en la utilización para algún tipo de proyecto colaborativo. Por supuesto, luego podemos modificar completamente y adaptarlo a nuestras necesidades. Cuando abrimos Microsoft 365 tenemos acceso a 3 aplicaciones. La de OneNote es la principal, ya vimos que es la versión web de esta aplicación que nos permite abrir y trabajar con cualquier tipo de bloc de notas, personal, de clase, de docentes, etc. Es la aplicación principal que tiene a la versión de escritorio como alternativa. Pero luego hay otras 2 aplicaciones más, la de Class Notebook y Staff Notebook, cuya función es hacer tareas de creación y administración de bloc de notas de cada uno de estos 2 tipos, de clase y de docentes, que tienen unas características un poco especiales. Class Notebook es la herramienta para la gestión de bloc de notas de clase. Desde ella podemos crear un bloc de notas de clase independiente de los teams, pero la creación por aquí es probable que la usemos poco al poder ahora hacerlo directamente desde un Teams de clase, sin falta de ir introduciendo a los usuarios. Es mucho más cómodo. Aparte de la creación de bloc y la gestión de usuarios, también podemos administrar bloc de notas, por ejemplo, para cambiar las secciones de alumnado, gestionar el espacio de colaboración, etc. Pero estas opciones también las tenemos accesibles desde la herramienta OneNote una vez abrimos un bloc de notas de clase en este caso. Esto lo analizaremos más adelante en el capítulo correspondiente y de una manera más práctica. La conclusión es que vamos a utilizar poco estas aplicaciones porque existen alternativas más directas o naturales. Y de forma análoga tenemos la herramienta Staff Notebook para los blocs de notas de docentes, para administrarlos, que es una adaptación de la original pensada para el mundo empresarial y que hoy por hoy no está todavía ni traducida. Cuando hablamos de OneNote, pues hay que tener en cuenta que trabaja dentro del universo de Microsoft 365 y está totalmente integrado con nuestro OneDrive o espacio de almacenamiento si nosotros evidentemente nos validamos con nuestra cuenta institucional o nuestra cuenta de Microsoft que tengamos, si fuera con otra organización. Entonces todos nuestros cuadernos de notas personales se guardan en nuestro espacio de almacenamiento en la nube, en OneDrive, que podemos crear evidentemente cuadernos desde el propio OneDrive, hay una opción que veremos más adelante, y desde las propias aplicaciones web o de escritorio. Ahora bien, los OneNote originados en Teams se guardan en el espacio de almacenamiento de ese equipo. Nosotros vamos a poder acceder a ellos indistintamente también desde nuestras aplicaciones de escritorio, pero se guardan en otro lado, no se guardan en nuestro OneDrive. Son blocs de notas que están compartidos por todos los miembros del equipo. Unos con unos permisos, otros con otros, propietarios y miembros, pero al fin y al cabo son documentos compartidos. Igual que los archivos y todos los documentos que guardamos en un Teams se guardan dentro del espacio de ese team, pues lo mismo pasa con esos blocs de notas. Luego los cuadernos de notas en OneDrive se pueden tratar como cualquier otro archivo, se pueden compartir, se pueden copiar, se pueden eliminar, de hecho solo se pueden eliminar desde OneDrive, desde las aplicaciones no. Se puede obtener su vínculo para acceder, etcétera, etcétera. La estructura básica de un cuaderno es la que mostramos aquí. En general, la opción más elemental es la de secciones y páginas. Nosotros un cuaderno de notas está dividido en varias secciones y cada una de esas secciones puede estar constituido por varias páginas. Pero a su vez tenemos por encima de secciones, podemos agruparlas en grupos de secciones
como tenemos en los blogs de notas de clase, por ejemplo, pero podemos crear las que queramos. Y por debajo de las páginas podemos tener subpáginas hasta 2 niveles. Podemos tener subpágina nivel 1 y un nivel todavía inferior que nos muestran las páginas así dentadas y que es muy fácil agrupar. Lo que puede un blog de notas contener es cualquier tipo de contenido digital. Texto, imágenes, vídeos incrustados, vínculos de navegación tanto interna como externa para relacionar los diferentes contenidos, presentaciones hechas en otras aplicaciones como Sway, como Genially, etc. Cuestionarios, fórmulas y expresiones matemáticas y científicas. Podemos hasta escribir y dibujar a mano. Un sinfín de posibilidades. Esto y la intuitiva forma de organizar la información lo convierte en una herramienta ideal para concentrar todos nuestros contenidos digitales. Gran parte de estas funcionalidades y de posibilidades las veremos en los capítulos siguientes, donde de una forma práctica iremos viendo cada una de ellas. Esta versatilidad que me puede servir para el ámbito personal, unida además al resto de herramientas de Microsoft 365, pues también me va a facilitar la creación y gestión digital de un montón de tareas docentes, como puede ser, por ejemplo, la de tenerlo como agenda para tenerlo a modo de recordatorio de cuestiones a abordar o tareas pendientes. Me facilita la toma directa de notas en las reuniones y automatizar todo este tipo de procesos. Por supuesto, me permite recopilar todo tipo de materiales digitales y hacer mi propio portfolio educativo. Puedo tener mi propio cuaderno del profesor y llevar incluso la gestión del alumnado, recabar y compartir información con ellos y con otros profesores en las labores de tutorías, de orientación académica, de extraescolares o de coordinación con dirección y el resto de organismos de mi centro. En OneNote también puedo diseñar las actividades y puedo utilizarlo para colaborar con compañeros o con el alumnado en diferentes proyectos educativos de todo tipo. Aparte de los contenidos que puedo crear para mis materias, donde prácticamente puedo construir un libro digital hecho a mi medida, a mis contenidos y adaptado a todo mi alumnado, pues OneNote me permite también la interacción de ellos, de mi público, a través de tareas y actividades de todo tipo. Así ellos van a poder dibujar y pintar encima de imágenes y de las páginas, incluso pintar. Van a poder escribir, por ejemplo, en este caso, flechas de relación, pueden pintar sobre un mapa, escribir ahí nombres o lo que nosotros queramos. También, por supuesto, pueden incluir texto con el teclado y pueden, por ejemplo, mover elementos, como en este caso, que yo puedo mover estos elementos que hay aquí a la derecha para incluirlos en este cuadrado para construir estos elementos de la tabla periódica, o rellenar blancos, o incluso, como en este caso, pues decir una frase en inglés y grabarla. Puedo también grabar vídeo, puedo escribir, pues en este caso, en vez de moviendo elementos, pues escribiendo, haciendo opciones de subrayado, opciones de redondear las opciones correctas o las que pueden ser más importantes en un texto. También puedo rellenar cuestionarios, tanto desde Forms, que se incrustan automáticamente, como desde Genially, que nos permiten también elementos de gamificación incluidos. El propio OneNote, con el tema de poder poner contraseñas en las secciones, también nos permite crear breakouts o escape rooms, pues a través de un texto que lo guíe, bastante interesante. Y por supuesto también pues a través de su editor matemático y de la posibilidad de con una regla hacer rectas y de incluso resolvernos. El propio OneNote tiene una calculadora científica incluida que nos puede resolver incluso los problemas. Pues tenemos también un editor y una posibilidad de crear muchas tareas y funcionalidades relacionadas con fórmulas o con contenido que lleve este tipo de contenido matemático.